política para se anuncia lo que se puede anunciar y lo que no veremos sobre la marcha. Estamos muy sobre el veremos, ¿no? Así es. Bueno. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por... Ay, siento acusado. Gracias por la visita. Sí. A ustedes. Me parece, amigo, es una catástrofe la educación en la Argentina. Bueno, por principio, viste que cuando uno está en docencia, la tendencia a lo tremendo hay que evitarla, así que creo que no. El problema, yo te diría dos cosas para hacer una primera respuesta. Se ve mucho peor de lo que está. Como también el país se ve mucho peor de lo que está, porque efectivamente uno nota dinamismo en la sociedad, hay muy buenas noticias en la Argentina y sin embargo la política o lo institucional nos cuesta mucho. Entonces yo te diría, cuando uno recorre el sistema educativo, ve que los docentes y directivos, muchas familias, muchos estudiantes hacen lo que se puede en un contexto que es muy complejo. Y ahí es donde está el drama, si se quiere. Que nuestro sistema educativo o las personas que trabajan en él, creo yo, y después de recorrerlo o estudiarlo bastante, son mejores que los resultados que estamos logrando. O sea que tenés un Estado que impide que... Sí, un Estado es un problema. General. Vos recién hablabas de lo estatal y lo privado. Es el problema de la Argentina. Cuando trabajamos juntos no lo sabemos hacer bien muchas veces. Cuando los argentinos trabajamos juntos y lo hacemos bien, se nota enseguida. Tenés empresas que se destacan, instituciones de todo tipo, que se destacan de todo tipo. También dentro del Estado hay nichos de institucionalidad donde se hacen las cosas Seguro. bien. Pero siempre son nichos. A veces defino la Argentina como una especie de mar de mediocridad con un archipiélago de excelencia. Entonces la Argentina tiene ese problema, que tenés como mucha distancia entre una y otra experiencia. Cuando vos ves los resultados de las distintas pruebas que se toman, estábamos leyendo ayer un informe de CIPEC sobre lo que es el entendimiento de un texto mediano en alumnos de secundario. Casi 7,5 de cada 10 no logran comprender. Eso para mí es una catástrofe. Sí, eso efectivamente es una catástrofe. Por un lado es un problema global. O sea, también muchas de las cosas que suceden hoy en la Argentina son efecto de un cambio de cultura que se está dando en todo el mundo. Entonces la relación con la lectura de muchos de nosotros y de los jóvenes es distinta. El chateo, por ejemplo, la lectura del chateo la hace muy bien, o la hacemos todos muy bien. Sin embargo, otro tipo de lecturas más complejas dependerá de... y no obviamente, se habla de lectura compleja. ¿Cómo? Un texto no se habla de lectura compleja, se habla de un texto Sí, de un básico, texto tal cual, bueno, de un texto en ese contexto. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero tiene que ver con esto que te decía antes. En la medida que las escuelas no tienen un cierto entorno que les permita trabajar con seriedad, entusiasmar a los estudiantes y sobre todo en el nivel secundario, poder incluir a todos y efectivamente entusiasmarlos con desafíos de aprendizaje potente, lo que termina pasando es esto, porque también es cierto que la lógica tradicional, tal vez en la que nos educamos nosotros, en un contexto cultural distinto, de un aprendizaje más vinculado con lo memorístico o con lo enciclopédico, hoy tampoco tiene sentido. Entonces ahí está el problema del cambio, que es un cambio profesional complejo. Carlos, ahí es interesante lo que marcás, porque durante mucho tiempo en Argentina tuvo un modelo educativo claro y las clases dirigentes tenían muy claro qué es lo que pretendían de la escuela. La sensación es de que desde hace muchas décadas hay como una confusión, no se sabe para qué la escuela, no sé si vos ves. Sí, cómo ves esto. pero te insisto, eso se da en dos niveles. Hoy la escuela está cambiando en todo el mundo y la pandemia lo demostró, o sea, también lo aceleró este proceso. Y en la Argentina en particular, de la misma manera que no se sabe para dónde ir con la economía, pues convengamos que en la Argentina te diría que no se saben muchas cosas, tampoco hay un consenso claro de qué hacer con el sistema educativo. Sobre todo frente a una novedad muy radical que se da en la Argentina, que es que vos pasaste en este país más o menos de 5 o 10% de pobres a 50 y en menores de edad a 60, 70 en 50 años. Eso es una catástrofe, utilizando tu palabra, que no tiene una situación análoga en ningún país del mundo, sobre todo del nivel que la Argentina tenía. Cuando vos me decís entonces eso impacta sobre la escuela y estresa a la escuela en el sentido de que la pone en situación de encarar una serie de desafíos social y no de educación. Bueno, exacto. Claro. Entonces el problema es cómo vos desde un Estado que se va desfondando, que sin duda tiene que existir y sobre todo cuando gobierna el 70% de las escuelas tiene que hacerlo bien, pero cómo se acompaña a las comunidades. Yo insisto, lo que uno observa es que los docentes y los directivos podrían hacer mucho más de lo que hacen,
pero las políticas educativas no logran poner las condiciones para que eso sea realidad. ¿Por qué en esta radiografía, donde de 17 para abajo el 60 y tantos % de chicos son pobres, donde el 42% en general realmente es desastrosa la Argentina en esto, la educación primaria y secundaria está francamente en retroceso? ¿Por qué la universidad sigue siendo una de las mejores del mundo? Por lo que te decía hace un rato, me parece, vos tenés una dinámica en la Argentina... ¿No se puede copiar entonces lo que pasa en las universidades y llevarlo a la...? Bueno, lo que pasa en las universidades son nichos también. O sea, quiero decir, la UBA, vos hablabas recién de la UBA, la UBA es muy grande, tiene nichos de excelencia y también tiene de todo. Eso uno lo observa en las universidades masivas. Lo mismo pasa en universidades muy buenas, hay buenas experiencias en las universidades del conurbano, del interior, en universidades privadas. Recién hablabas de la apertura. Nosotros hoy en la UCA, en nuestro departamento de educación, tenemos el 80%, 90% de los alumnos viniendo por lo menos 2 veces por semana, y eso lo hemos logrado y quieren venir. Puede ser que en algunas carreras sea más difícil, otras que no. La UBA casi no. A mí me parece que lo que yo percibo es que vos nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro departamento una experiencia muy innovadora de formación docente, porque hemos logrado armar un equipo y un clima y un trabajo en conjunto y una cultura institucional que va en esa línea. Queremos algo común, tenemos un proyecto, tenemos nuestras virtudes y defectos, pero hay una línea de trabajo. Entonces, yo noto siempre eso. En la Argentina, solo cuando se logra generar una cierta institucionalidad y una cierta dinámica con valores y con una comunidad potente, se obtienen resultados extraordinarios, pero la política no está ayudando a que eso suceda de forma masiva, son excepciones. Ahora, hay un tema ahí con las universidades, que es que inclusive la UBA, si uno ve algunas estadísticas, a pesar de ser gratuita y de todo lo que sabemos, es cada vez más difícil ver que gente pobre, entra, pero que se reciba. Bueno, ¿no? ese es ahí hay un comparado tema que con América Latina. Fíjate la paradoja, cuando muchas veces se compara con Chile, que bueno, siempre es una comparación a veces fácil de hacer. Pero por ejemplo, Chile tiene menor inclusión en el ingreso, pero tiene mayor porcentaje de graduados que nosotros. Pero vos decís, bueno, ¿qué es mejor? Claro. Porque en definitiva, ¿qué es inclusión? Que ingresen todos. Algunos sostienen, bueno, es bueno que ingresen aunque no se gradúen porque ya eso que aprendieron para algo les sirve. Bueno, tomemos el argumento. Por supuesto que son temas complejos. Me parece que lo que nos está pasando en las universidades argentinas es que vos tenés que también acompañar a los estudiantes cómo entran, desde lo que saben, ver cómo se los va a educar mejor, a tutorear, etcétera, para lograr poner las condiciones para que salgan adelante. Números de una universidad pública necesitas todavía mucho más presupuesto, porque es muchísima la cantidad de alumnos. Bueno, vos haces un seguimiento. El problema que tenés es cuando vos optás por algo que en la Argentina es casi único en el mundo, entonces, que es ingreso irrestricto, más gratuidad. Tenés que aumentar el presupuesto. Tendrías si que aumentar el privilegiamos presupuesto. la educación, tenés que aumentar el presupuesto. Sí, ahí tenés un problema quebrado, ¿no? que en todo el mundo Pero que el país quebrado, pero mientras vos no avances en la educación, el país quebrado va a seguir quebrado, claro. porque estamos en la sociedad del conocimiento. Hay una cosa que la Argentina no hace, que es invertir en carreras técnicas. O sea, también la Argentina tiene un problema en su pirámide de sistema educativo. En casi todo el mundo vos tenés más gente en las carreras técnicas que en la universidad, lo cual es lógico, porque no hay que tampoco forzar a la gente a la universidad, sí a la educación superior, pero no necesariamente a la universidad. Ahí tenemos un problema de diseño de política educativa que es histórico y es grave. Lo que pasa es que también tenés que tener salidas laborales si vos vas a lo técnico. Bueno, pero es que las hay. De hecho, mucha gente, fíjate lo que pasó con Ford últimamente, aunque se refería al nivel secundario. En muchas empresas lo que necesitan más que universitarios, sobre todo de carreras tradicionales, son la diversidad de carreras técnicas las empresas grandes tienen su escuela y preparan a su algunas de ellas las que pueden, efectivamente. Entonces yo creo que la Argentina tiene que generar una lógica en donde ponga en valor la educación superior no universitaria, o que se haga dentro de las universidades. Muchas universidades del conurbano tienen carreras técnicas, que se hagan donde fuere, pero es importante poner el valor, la relación entre educación y trabajo, en el secundario y en el nivel superior, y eso va a generar una dinámica económica distinta, y además va a generar más inclusión, que eso también Ahora, en claro. relación con esto y con las dificultades presupuestarias que tiene la universidad, ¿no te parece que, yo sé que es un tema casi tabú, pero que es hora de discutir la posibilidad de que quienes puedan pagar
hagan un aporte en la universidad de alguna manera, aunque sea el modelo uruguayo que pagan después de recibir. Ese es un tema tabú, pero efectivamente, a ver, vos necesitas hoy, yo a veces lo digo medio brutalmente, pero hoy para triunfar o para tener un cierto desarrollo, triunfar en un sentido de cierto desarrollo vital razonable, vos hoy tenés que tener 16 años de escolarización, desde sala de 4, 2 o 3 más de nivel superior, 16 o 17 años. Los estados nacionales, este es un problema mundial, podían financiar la educación gratuita cuando vos tenías en el siglo XIX, más allá que estaba en crecimiento, 3, 4, 5, 6 años de educación. Claro. Vos ahora vas a desde el Estado financiar 17 años de escolarización para toda la población, más educación continua. Mayoría, claro. Entonces llega un momento en donde uno tiene que pasar de un modelo de Estado educador a sociedad educadora, que significa que el Estado es el garante y es el último responsable de las políticas, pero todo ese enorme peso de la educación para toda la vida, vos lo tenés que compartir con toda la sociedad. Y en ese sentido, por supuesto, cuidando a los que menos tienen, porque el derecho a la educación es vital. Todos tenemos que lograr educarnos hasta el último momento de nuestra vida lo más posible, por el bien nuestro y por el bien de todos. Cuando estamos todos más educados, todos estamos mejor. No entiendo por qué es tan problemático un debate del que puede pagar que pague. Bueno, hay una tradición inventada por los liberales del siglo XIX, valga la paradoja, que es la educación pública gratuita. Está bien, evidentemente no con gratuita, pero sí, para el que no puede pagar. Claro, para el que no puede pagar. Bueno, pero es la obligación del Estado. Esa crítica ya la hacía Sarmiento en su momento. Pero la gratuidad en los colegios nacionales y en la universidad en el siglo XIX, cuando la prioridad debía estar en los sectores más desfavorecidos. Este es un tema que tiene 150 años o más. Pero, y si querés andar, por lo menos andar a la universidad. Porque la Universidad de Buenos Aires, yo te digo, en mi caso, mi hija está estudiando en la Universidad de Buenos Aires. La mejor, pues la mejor universidad, yo la puedo pagar. Sí. Entonces, si a mí me ponen una cuota, yo la voy a pagar. Y eso que yo pago va a servir para que otros chicos que no puedan estudiar. A mí me parece que ese debería ser estudiar y trabajar, después le pasa eso, porque no hay becas. Eso lo sabemos nosotros muy bien. De hecho, nosotros en la UCA tenemos para ciertos estudiantes hasta un estipendio que nosotros le damos mensual, de tal manera que se haga realidad, porque la gratuidad sola no resuelve el problema de la inclusión. Porque el costo de oportunidad de la persona que tiene bajos recursos hace que no pueda dedicarle tiempo a la universidad. Entonces, eso es clave. Es realmente un absurdo que no se pueda plantear que aquel que pueda pagar lo pague. Sí, vos creo que hay que como Estado tenés que privilegiar a los que no tienen las alternativas. Hay que encontrar el modo. Algunos señalan que puede generarse cierto proceso de estigmatización, no lo sé. Yo creo que en eso uno tiene que, con cierta apertura, tal vez el sistema uruguayo es valioso. Hay que encontrar formas creativas, salir del laberinto por arriba, eso está claro, porque continuar con el dogma de universidad pública y gratuita, efectivamente es el problema. De esta manera no parece generar verdadera inclusión. Entonces nuestra meta tiene que ser la inclusión y la equidad. Entonces vos tenés no que privilegiar, enamorarnos del instrumento. Financiar y seguir y tutelar a aquel que no tiene los recursos. Si no, lo que termina pasando es que los pobres, porque los impuestos los pagan todos, que la gente de menores recursos financia la educación de la gente de clase media que y proporcionalmente lo hace más. ¿Termina pasando eso? Y proporcionalmente lo hace más, tal cual. Pero bueno, pero insisto, más que la universidad es la educación superior. O sea, el gran problema de la Argentina es que tiene que diversificar. Nosotros tenemos un mito muy fuerte, mi hijo el doctor, bueno, ustedes saben que es una historia muy potente, ahí hay una que también nos determina. Es una decisión del Estado también, que privilegias y que no. Sí, en diálogo con la sociedad, porque también hay una demanda que tiene que ver con la historia cultural de la Argentina. Bueno, insisto, hay universidades que están abriendo carreras técnicas que son muy buenas. Me parece que el panorama es abrirnos, salir de esas cerrazones mentales argentinas que nos tienen encerrados en varios laberintos en muchos ámbitos de la política. Y la secundaria, pues a la universidad, todo, pero tenés que llegar a la universidad. Hoy el nivel de secundaria y de primera es malísimo. Bueno, y encima se ha agravado los problemas de lectoescritura y varios estudios que muestran que lectoescritura, cálculos básicos en la primaria, fruto de la pandemia, todo eso en aquellos sectores que no pudieron seguir vinculados a la escuela, eso se ha agravado fuertemente. Bueno, ahí de nuevo, hay que generar una política escuelocéntrica, no sé cómo decirlo. O sea, nuestro problema es que la política educativa, yo recorro mucho, aún con buena voluntad de muchos actores, termina mirando hacia arriba y lamentablemente ahí tal vez los medios podrían ayudar. La política educativa termina a veces funcionando para los diarios o para las noticias, en el mal sentido del término, para la guerra de datos que se genera. No sé, política educativa, que es peor lo que yo creo. Bueno,
Hay una política educativa que es no acompañar, me parece. O sea, yo diría que no hay. Hay esfuerzos, hay programas, tampoco podemos generalizar porque hay iniciativas que se llevan adelante que terminan teniendo resultados. Ha habido programas específicos en distintos gobiernos. Política educativa, es decir, tener... Pues si integral. No hay nada. Bueno, también sería injusto pedirle a un país que no logra tener ninguna política que justo en un ámbito la tengan. Pero es el único ámbito donde sirve para después ser un país sí, que tenga en otros ámbitos. Te entiendo, lo que pasa es que hay una desarticulación general del Estado que impacta la allí. primera política que tenés que tener es educativa. De ahí Sí. en más te van a salir El todas asunto resto es de las cómo políticas. generaríamos una especie de paraguas para que todas las políticas estén descalabradas menos la educación. Es un tema, no sé, Sí. me huele que es muy complejo de concretar, pero de todas maneras Sí. comparto con vos que por lo menos tal vez podríamos empezar poniéndonos de acuerdo en ese ámbito, que es algo raro, porque la Argentina tiene esa pasión por el corto plazo desbordante, entonces ahí tenemos un desafío cultural importante, sin duda. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por dedicarle al tema tiempo. Por favor. Imágenes en vivo del volcán de la isla de La Palma que